Inmaculada, adelante. Puedes comenzar cuando quieras. Pues muchísimas gracias, Pedro. Muchas gracias, Carmen. Gracias a todos por estar aquí, por querer compartir este ratito de charla interdoctoral y como tanto Pedro como Carmen decía, pues un espacio pues para nutrirnos, conocernos un poquito más y saber qué hacemos cada uno dentro de este programa de doctorado, ¿vale? Muchas gracias a todos. A mí me gustaría también decir que yo estoy aquí hoy pues porque sobre todo el formato me ha parecido muy interesante. Este intercambio de experiencias creo que puede nutrir mucho y yo tengo la experiencia, o sea, la esperanza y al menos el run run en la cabeza de que igual sale alguna propuesta de colaboración con mi investigación. No sé, igual soy un poco ingenua, pero creo que es uno de los objetivos del programa y quién sabe, ¿no? Igual surge algo, ¿no? Por presentarme un poquito, yo soy estudiante de segundo año de doctorado, hago un tiempo parcial, 8 años, entonces un segundo año quizás como uno, ¿no? Las circunstancias personales mías son de madre trabajadora, así que un tiempo parcial al menos me permite esta conciliación y que mis hijas tengan un modelo de madre estudiante y que eso creo que es muy importante también, ¿no? A mí me gustaría esta tarde poder transmitiros a qué me dedico yo en el doctorado y sobre todo intentar compartir con vosotros la importancia que tiene el tema, especialmente en estos momentos, ¿no? En el que vivimos, bueno, pues una pandemia mundial y que, bueno, que os voy a contar un poquito de la situación, ¿no?, que estamos haciendo, ¿no? Voy a intentar compartir pantalla. Antes me ha salido bien, ¿vale? A ver si lo consigo hacer. Espero que veáis toda la presentación ahora en pantalla completa, ¿no? ¿Sí es así? Sí, se ve perfecta, Inma. Venga, genial, pues vamos allá, a ver si pasamos un buen rato y aprendemos. Pues veréis, el título de mi charla es Ayudar en el final de la vida desde el voluntariado, ¿por qué y para qué? Y yo para empezar esta charla me gustaría poneros primero una diapositiva. Voy a minimizar todas las pantallas aquí. Venga. Eso es. No sé por qué. Estas son las cosas del directo. Aquí va. Inma, perdona, es que soy Eva. Estás en la última diapositiva, no en la primera. Voy a hacer una cosa. Voy a dejar de compartir, ¿vale? Y voy a compartir de nuevo. Estos son los imprevistos del directo. A ver, venga. ¿Ya? Sí, ¿verdad? No, me pone 38 de 38. Se supone que estás en la última. Pero una cosa. Voy a cerrar aquí. Ahora sí. Venga. Voy a empezar otra vez del principio porque antes prometo que ha salido perfectamente. Así, comparto. Me voy aquí. Eso es. Ahora sí, ¿verdad? Sigues en la última, Inma. Madre mía. Pasa toda la presentación y ponte la primera. Voy a dejar de compartir, sí. Ahora. Venga, comparto. Vale, espero que ya, ¿no? Diría que sí. ¿Vale? Sí, ahora Venga, sí. vamos allá y vamos a recuperar el tiempo perdido. Eso es. Por donde me quedaba. Para hablar sobre este tema, estáis viendo una viñeta de Snoopy, ¿no? Sí. Sí. Venga, pues esta viñeta igual la conozcáis algunos, ¿vale? Carlitos y Snoopy mirando el cielo, ¿vale? El fondo de lo que parece un lago. Y Carlitos dice, un día nos vamos a morir, Snoopy. Y Snoopy le contesta, cierto, Charlie, pero los otros días no.
igual lo que Snoopy no dijo aquí, o quizás lo que se olvidó o no quiso comentar, es que hay muchas maneras de vivir, hay muchas maneras de morir, y por conclusión podríamos decir también que hay muchas maneras de vivir el morir, que es de lo que hablamos en cuidados paliativos, de un buen morir. Vivimos en una etapa en la que el que más y el que menos todos hemos tomado conciencia de esto, ¿no? De un buen final. Todos, bueno, pues hemos escuchado, hemos visto, pues la importancia de acompañar en estos últimos días. Si hay algo que esta pandemia ha puesto de manifiesto es que la gente no quiere morirse sola y que la gente quiere estar acompañada, quiere que la agarren la mano, en la mayoría de los casos me refiero, ¿no? Quieren recordar la vida, quieren tener a alguien con el que reír, con el que llorar, con el que gritar, con el que rezar, pero no quieren hacerlo solo. Y esta pandemia ha creado una barrera que ha supuesto o ha marcado un límite, un punto de no querer ir a más, ¿no? Como que la sociedad realmente ha tomado conciencia de que es importante que nos enseñen a vivir, que es lo que nos hacen, pero no nos enseñan a morir y este final es importante también, ¿no? Hemos visto también durante este tiempo pues, a profesionales sanitarios que hacían de intermediarios entre pacientes y familiares y no precisamente desde un rol profesional, sino desde un rol humano, ¿no? Estamos acostumbrados quizás a vivir la muerte de una manera muy medicalizada y no desde la humanización. De eso va mi tesis, ¿no? Lo que yo investigo junto con el equipo que tengo es sobre esto, la permanencia de los voluntarios en programas de cuidados paliativos, factores relacionados. Ese es el título de mi tesis. Y eso lo estudio junto a mi equipo, el doctor Fernando Chacón, de la Universidad Complutense de Madrid, la doctora Mari Carmen Hidalgo, de la Universidad de Málaga, y mi tutora, que es María Pilar Moreno, también de la Universidad de Málaga. Probablemente conozcáis a alguna de estas personas, ¿no? Fernando es autor de importantes publicaciones en torno al voluntariado a nivel nacional y seguro que lo conocéis porque dirige el Colegio Nacional de Psicólogos. Mari Carmen también tiene publicaciones en torno a voluntariado y Pilar Moreno también ha trabajado con ella y ambas han desarrollado su función dentro de lo que es la psicología social en la Universidad de Málaga, ¿no? Pero para empezar, yo creo que también es importante que sepáis de dónde viene todo esto, ¿no? Una tesis tiene mucho de la persona que la hace, ¿no? Y en este caso también es importante que conozcáis, yo creo que un poquito de mí, ¿no? Yo en el año 2007 entro a trabajar en la Fundación Cudeca, que es un centro de cuidados paliativos en Benalmádena, en el arroyo en Benalmádena, en la provincia de Málaga, ¿no? Es un centro que ofrece cuidados paliativos de manera altruista, desde la implicación de la comunidad en el proyecto y yo entro a trabajar ahí, como he dicho, como coordinadora de voluntariado. Mis funciones son las de incorporar a personas que ayuden a vivir ese final a los pacientes y a los familiares, asegurarme de que los preparo para que ese acompañamiento que hacen tenga resultados positivos y estar a su lado para acompañarles en las dificultades que pueden surgir en este proceso, ¿no? Después de todo este tiempo trabajando ahí, lo que empezó siendo este pequeño proyecto de acompañar ha llegado a generar hasta un equipo, una unidad de investigación dentro de lo que es el Centro de Formación de la Fundación Cudeca, una unidad de investigación en torno al voluntariado, ¿no? Esta línea de trabajo a nivel nacional, lo que es el voluntariado en cuidados paliativos, apenas está desarrollada. Hay muy poquitas cosas y es verdad que la literatura que tenemos que buscar para poder entender la materia es de fuera. Nos tenemos que ir al Reino Unido, a Canadá y a Australia incluso podría llegar a decir, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros hacemos desde ahí, ¿no? Atender el final de la vida. Y para atender el final de la vida o para llegar a comprenderlo, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en el año 2002 vino a presentar lo que era una definición de los cuidados paliativos, que probablemente muchos conozcáis, pero que básicamente venía a decir algo así como que es mejorar la calidad de vida de esos pacientes y sus familiares en sus últimos días
abordando esta etapa de una manera holística, no solamente centrándonos en el dolor, en los síntomas físicos, podría decir, sino también centrándonos en lo que es la persona, en cómo lo vive, aliviando ese sufrimiento también emocional y abordando la parte espiritual de la persona, no entendiéndola únicamente como un concepto religioso, sino más bien como un concepto más amplio de la persona en sí, ¿no? En esto de los cuidados paliativos, siempre se trabaja de manera interdisciplinar con un equipo. Hay un médico, un enfermero, yo hablo en género masculino, pero me refiero tanto al género femenino como al masculino, ¿vale? Profesionales sanitarios de todo tipo, auxiliares de enfermería, fisioterapeutas, psicólogos, trabajadores sociales y también los voluntarios, desde un rol de acompañamiento a actividades y funciones de ocio y tiempo libre. Digamos que es un recurso más que se presta en los cuidados paliativos para venir a complementar el tratamiento clínico que ya están recibiendo, por así decirlo, los pacientes y los familiares. Y por ponerle un ejemplo muy claro, muy básico, ¿no? ¿Qué hace un voluntario aquí? Pues a lo mejor pues acompaña a un paciente a dar un paseo para que la familia o el familiar pueda tomar un descanso, va a visitar a un paciente que está en situación de soledad en casa para dar conversación, en ocasiones lo acompaña a algunas pruebas médicas, en definitiva es un apoyo, podríamos decir, instrumental, un poquito emocional, como muy variado en ese sentido, ¿no? Lo que sí es importante destacar que los voluntarios no desarrollan una actividad profesional, sino que vienen a desarrollar una actividad complementaria en el apartado más social de atención a ese paciente y a esa familia, ¿no? Suman, complementan y es otro recurso más. Esos son los voluntarios que colaboran en los cuidados paliativos. Eso es lo que hacen. Nunca sustituyen a un profesional sanitario. Esto es una cadena, un engranaje y el voluntario tiene sus propias funciones bien definidas desde la organización según el programa en el que colabore, ¿no? Pero ¿cómo empezó todo? ¿Vale? Si nos vamos a estudiar lo que son los orígenes de la investigación en torno a las variables vinculadas al voluntariado, a principios de los años 90 empiezan a surgir estas investigaciones centradas en lo que es la permanencia de ese voluntario, es decir, los motivos, las variables que inciden a que esa persona se quede colaborando en la organización, ¿no? Y quizás uno de los modelos más referentes es el modelo de proceso de voluntariado de Emoto y Snyder del año 95. Esto es un referente, un clásico en cualquier investigación que se preste en torno al voluntariado, ya sea en nuestro país o de fuera. Siempre nos vamos a encontrar con este modelo, por lo que sentó de base y por lo que también lo que tiene de significado en sí, ¿no? Pues mirad, os voy a comentar este modelo y otros dos más para poder llegar a justificar la base teórica de la investigación que yo desarrollo, ¿vale? No me voy a extender mucho porque entiendo que hay otras cosas más importantes que os puedo comentar, pero sí que es importante que tengáis esta pincelada para saber por qué nosotros desarrollamos la investigación de esa manera. Entonces, Emoto y Snyder venían a decir, mirad, hay tres momentos que son importantes en lo que es la vida de un voluntario y en esos momentos va a haber diferentes variables que incidan o que tengan importancia. En un primer momento, antecedente, que es en el que el voluntario toma la decisión, ¿vale?, de colaborar como voluntario en una organización. En un momento de proceso, es decir, cuando él ya se ha incorporado a colaborar y ahí entran variables como la satisfacción o cómo de integrado está en la entidad en la que colabora, y una variable y un momento consecuente donde tenemos como resultado el tiempo total de permanencia. ¿Cuánto tiempo se queda ese voluntario a colaborar? Con posterioridad se le empezaron a ver limitaciones a ese estudio porque se siguió avanzando. Y entonces se vio que ese estudio, por ejemplo, no contemplaba variables estructurales de la organización, que eso era muy importante y que sobre todo la muestra había sido muy limitada y muy concreta a voluntarios que atendían y acompañaban a pacientes de SIDA, ¿no? Total, que diferentes investigaciones o estudios se pusieron a replicar este original y uno de ellos fue Vecina en el año 2001, que vino a presentar el modelo también de permanencia psicosocial del voluntariado. Vecina lo que venía a decir es, vale, el modelo de Emoto y Snyder está muy bien marcado a los diferentes procesos, pero hay momentos que no refleja, por ejemplo, variables más relacionadas, por ejemplo, con la psicología, como puedan ser la intención de permanencia, yo por qué voy a quedarme, cuánto tiempo voy a quedarme,
y tampoco relacionaba pues, variables más relacionadas con la psicología social, como son, por ejemplo, el conflicto percibido en la propia organización o el apoyo que la organización le prestaba a ese propio voluntario, ¿no? Entonces, este modelo vino a complementar el de Omoto y Snyder, ¿no? Pero aún así se seguía quedando corto después de seguir avanzando en las investigaciones, ¿no? Y fue cuando surgió el modelo de las 3 fases de permanencia del voluntariado, de Chacón, Vecina y Dávila. ¿Qué tiene de especial este modelo? Que es en el que yo baso la justificación teórica de mi estudio. Pues mira, en primer lugar, porque contempla que las variables son dinámicas y que las relaciones entre ellas también lo son. Es decir, que en un momento tú puedes estar muy satisfecho, en otro momento puedes estar poco satisfecho o que va a haber otras variables que hagan que en un momento te encuentres más o menos contento colaborando ahí. Ese dinamismo es lo que yo creo que hace... Bueno, lo que yo creo, no, lo que la literatura justifica de especial este modelo, ¿no? Y también que las variables que viene a investigar, a ver cómo lo digo, están más centradas en la persona voluntaria que en la actividad de voluntariado que esta persona desarrolla en sí. Y esto, para el ámbito de los cuidados paliativos, que es la población hacia la que yo dirijo la investigación, tiene un valor muy importante por diferentes motivos. A ver, el modelo de las 3 fases tiene 3 momentos diferentes. Una primera etapa donde valora la satisfacción, una variable clásica estudiada en torno a la permanencia de los voluntarios y que se incluía en los otros modelos anteriores. Y tiene 2 etapas más. Por una parte, la del compromiso organizacional, es decir, qué doy yo, cómo de comprometido me encuentro con la organización. Y tercera etapa, donde se habla de la identidad de rol, cómo yo me siento identificado con mis funciones de voluntariado o de voluntario, ¿no? La experiencia nos dice, o me dice, mi experiencia profesional, que muchos de los voluntarios, y también la literatura, también, que muchos de los voluntarios que se animan a colaborar como voluntarios en un programa de cuidados paliativos es porque han vivenciado una pérdida de un familiar directo, porque han tenido una relación especial con este centro. En definitiva, como que hay variables personales o una historia previa de relación, ¿no? Entonces, ese compromiso, por ejemplo, en la segunda etapa organizacional, con una entidad va a suponer, por ejemplo, en un centro donde han cuidado a tu padre, a tu madre, a un amigo o una hermana, que tú quieras devolver algo a cambio o que de alguna manera, si es un centro o una ONG en este caso, pues que tú quieras devolver. Esa es la palabra, ¿no? Yo creo, dicho de una manera así, en un contexto como este de charla, ¿no? Y luego, por otra parte, la identidad de rol es muy interesante también en ese sentido, ¿no? Porque tú sientes que tú estás haciendo algo, que estás colaborando, que realmente tu voluntariado no es una actividad en sí, sino que tiene un significado y un sentido en el que tú aportas desde tu rol de voluntario, pero también desde tu rol personal, ¿no? Desde lo que viene también en tu mochila y de lo que puedes dar, ¿no? Y estas 3 etapas y estas variables que se estudian en estas 3 etapas tienen que ver con la permanencia, ¿no? Y ese dinamismo y esos momentos que hablábamos antes tienen una relación especial y un encaje, yo creo, en torno a lo que es al estudio del voluntariado en cuidados paliativos, ¿no? Voy a continuar un poquito más. Si voy muy rápido, si queréis parar o hacer preguntas, yo me temo que el chat no lo controlo muy bien, ¿no? Pero igual podemos seguir conversando o hacer alguna pregunta, o si queréis paramos cuando os parezca oportuno, ¿vale? Os voy a comentar ahora la hipótesis, ¿vale? Y los objetivos del proyecto. Como seguro habréis entendido ya, la hipótesis de este estudio es que la permanencia de los voluntarios que colaboran en organizaciones de cuidados paliativos se ven influenciadas por diferentes factores que tienen que ver con la satisfacción, el compromiso organizacional, la identidad de rol y también la motivación en torno al voluntariado, ¿no? ¿Y eso para qué? ¿Por qué queremos hacerlo así? Porque lo que queremos es comprender la permanencia de estos voluntarios que colaboran en estas unidades de cuidados paliativos, acompañando los domicilios, visitando a los pacientes en las habitaciones cuando están ingresados en una unidad de hospitalización, prestando apoyo en un centro de día, acompañándolo a cualquier tipo de actividad. Queremos saber por qué se quedan esos voluntarios y esto tiene un significado especial que posteriormente también os comentaré a nivel de en qué se traduce en un plano práctico esta investigación. Y este objetivo también tiene un sentido muy, muy potente, sobre todo porque
es que esta investigación, para esto, como veremos más adelante, vamos a medirlo con una muestra real, con voluntarios que se acaban de incorporar a colaborar, ¿no? Os voy a contar ahora un poquito más sobre estos objetivos específicos y luego seguimos avanzando en este tema, ¿no? Lo que queremos es llegar a comprender de manera sociodemográfica ese perfil de personas, también conocer un poquito más cuáles son las actividades que desarrollan. Queremos describir las variables de permanencia de voluntariado en torno a este modelo que tenemos como referencia a la investigación. Queremos también analizar variables relacionadas con la permanencia en torno al voluntariado. Esta que planteamos en la investigación de la utilidad percibida es una variable que apenas está descrita en la literatura actual, ¿no? Pero que incluimos en unas investigaciones que desarrollamos desde mi unidad de investigación y que vimos que tenía realmente un significado y una correlación muy potente con la permanencia, ¿no? Si uno veía que lo que desarrollaba o si un voluntario percibía su actividad como útil, pues se iba a quedar más tiempo. Y eso es una obviedad, pero era importante percibirla así también, ¿no? Por otra parte, nos parecía interesante a lo largo de estos objetivos específicos, analizar variables más vinculadas a lo que son los cuidados paliativos, como es, por ejemplo, el miedo a la muerte, y valorar su evolución durante el estudio y ver si en los voluntarios pues, iba variando, si subía, si bajaba, y cómo afectaba esas vivencias de pérdidas continuadas en los voluntarios en la percepción de este miedo a morir, ¿no? Por supuesto, en esta investigación que desarrollo, yo quería producir algo. Para mí era muy importante no solamente describir, sino también intentar crear, sin irme más allá de ser una inventora, ¿no? Pero como vengo de la práctica, ¿no? yo vengo del tener muestras, del ver los casos, de las experiencias y me tengo que ir a un marco teórico, ¿no? Hago como el proceso inverso, ¿no? Pero sí que me parecía importante definir qué variables predisponen a este voluntario, qué variables nos hacen que una persona sea o se haga voluntario en el ámbito de los cuidados paliativos y si se encuentran diferencias importantes entre alguna de estas variables, diseñar un modelo para entender lo específico que les caracteriza a esta población. Porque es que estamos hablando de personas que de manera voluntaria, personas que por iniciativa propia, deciden acompañar a otras que no conocen, muchas veces en un entorno y en situaciones muy complejas, como son las del final de la vida, desde un rol de voluntario, desde un rol de acompañamiento, y eso es complejo, aparte de que supone en muchas ocasiones un desgaste, pero esa es otra área de investigación, yo creo, ¿no? Podríamos hacer. Así que, ¿cómo vamos a desarrollar esta investigación? ¿Cuál es la método, ¿no? que vamos a tener, ¿no? Este estudio es un longitudinal. Nosotros tenemos 3 años de estudio, ¿vale? Y nuestra muestra son de 150 voluntarios asistenciales, es decir, voluntarios que colaboran en las organizaciones acompañando a pacientes y a sus familiares a través de actividades de ocio, de tiempo libre y demás. De donde este número de 150 yo sé que puede parecer pequeñito en relación a tesis que tienen una N muchísimo mayor, ¿no? Pero acotando el contexto en el que nos estamos moviendo, en el que estamos trabajando, las unidades de cuidados paliativos actualmente en nuestro país no son tantas. Porque sí es verdad que cada vez por parte de la Seguridad Social suelen surgir más unidades de ese tipo, pero no todas desarrollan programas de voluntariado, no todas trabajan desde un modelo interdisciplinar y no todas cuentan con los recursos suficientes para abordar ese final de vida como está presente desde un plan desde un plan de cuidados paliativos. Entonces, 150 voluntarios es un número importante, diría yo, desde mi experiencia profesional para desarrollar esta tesis y recogeríamos esta muestra de diferentes entidades a nivel nacional. No solamente lo dejaríamos acotado a nivel andaluz, sino que iríamos a abordar más muestras, más que nada porque es que si no, no nos salen los números, ¿no? Estas personas, para participar en el estudio, tienen un criterio de selección, ¿no? Y son estos los que hemos establecido en la investigación, que sean mayores de edad, que estén recién incorporados a colaborar, con un tiempo mínimo de experiencia de al menos 3 meses, es decir, que colaboren también con una regularidad al menos quincenal, no encontrarse en fase de duelo y, por supuesto, con la firma del consentimiento informado, ¿no?
creo que es importante destacar en este sentido dos cosas. Primero, lo que es la fase de duelo, que probablemente algunos conozcáis, ¿no? Pero como hemos comentado anteriormente, muchos de estos voluntarios provienen de una experiencia personal de pérdida, ¿no? Y es importante que para desarrollar esa función de voluntariado, de acompañamiento al final de la vida, se posicionen desde un rol de voluntario y no desde un rol de familiar. Y esto a veces es complicado hacerlo, ¿no? Porque parece que como que el haber tenido una experiencia, el haberlo vivido, te capacita para ese rol de acompañamiento voluntario, y eso no es cierto. Entonces es importante también que para el buen funcionamiento de esta labor, esas personas voluntarias no se encuentren en fase de duelo. De hecho, no creo que en fase de duelo les permitan acceder a un programa de voluntariado en este sentido, ¿no? Y luego, por otra parte, hay algo aquí muy importante en torno a lo que es la muestra, y es que esta investigación está tomada con una muestra real. Quiero decir, las personas que vamos a analizar las vamos a medir desde que se incorporan a colaborar en diferentes momentos, ¿no? Al ser un longitudinal. No son voluntarios que ya vienen colaborando en una organización 2, 3, 4, 5 años, 3 meses, y entonces empiezo yo a medirles, ¿no? Pues las diferentes variables. No, no, no. Estos voluntarios empiezan desde el principio y por tanto vamos a conseguir ver esa evolución, ese crecimiento, esa relación o esa interrelación entre variables, ¿vale? En diferentes espacios. Y esto tiene un peso muy, muy, muy importante para poder desarrollar la investigación, ¿no? Y luego, por otra parte, sí añadir también en torno al reclutamiento que se realizará durante el primer año de estudio y que posteriormente, bueno, pues se irán realizando los siguientes seguimientos. ¿Seguimientos que son estos? Mirad, vamos a medir a esa muestra en 4 momentos diferentes. A su llegada a proyecto, a los 6 meses de incorporación, a los 12 meses y a los 18. Y seguro que alguno de vosotros está diciendo, vamos a ver, porque los intervalos no son los mismos. Pues veréis. El primer año de voluntariado, de colaboración, lo que la literatura nos muestra y lo que la evidencia nos dice también es que hay mucho más dinamismo en torno a la actuación de esos voluntarios. Hay algunos que se quedan 2 meses, 3 meses, pero las bajas son más continuadas durante el primer año de, o sea, durante el primer año de colaboración, ¿vale? Entonces es importante hacer un seguimiento más específico. Por eso hemos considerado que esas medidas sean en un intervalo de tiempo menor que cuando ya continuamos más avanzadas, ¿no? Eso por ahí también, ¿no? En torno a las variables que vamos a utilizar, pues mira, os las voy a definir aquí un poquito más, ¿vale? Los datos sociodemográficos que comentamos antes son más o menos los generales en cualquier investigación. Edad, el sexo, el estado civil, nivel de estudio, la situación laboral y la espiritualidad. Esta espiritualidad es una variable muy estudiada en el ámbito de los cuidados paliativos y espiritualidad entendida como creencia religiosa, creencias filosóficas a las que una persona está vinculada, es decir, alguna creencia que hace que tu vida pues, tenga un sentido diferente, ¿no? O tenga mayor sentido según se entienda, ¿no? Luego, por otra parte, también se van a analizar en la investigación variables referidas a la actividad que desarrolla ese propio voluntario, como son el tiempo previo de permanencia en la organización, el número de horas que esa persona colabora, horas semanales, la actividad que viene desarrollando, las experiencias personales de pérdida a lo largo de la vida, porque pensamos que esto aquí también puede influir, y esta variable que comentábamos anteriormente de la utilidad percibida de la actividad como voluntario. ¿Vale? Esto por aquí. También en torno a variables más relacionadas a lo que es el voluntariado en sí. Quiero comentar también que las herramientas que utilizamos o que vamos a utilizar para medir, algunas son específicas para medir acción voluntaria, según la variable que se estudia, pero la mayor parte de ellas provienen de herramientas que se han adaptado a otra población. No son específicas de voluntariado porque apenas, de hecho apenas, existen variables, o sea, existen herramientas específicas de voluntarios para cuidados paliativos, para medir diferentes variables, ¿no? Mira, pues entonces en este sentido, y dicho esto, vamos a medir la intención de permanencia, con 3 ítems a los que se le va a preguntar por esa intención de quedarse, pues después de 6 meses, 1 año y 2 años de colaboración. Vamos a medir la permanencia, cuánto se queda realmente ese voluntario colaborando.
Para medir la motivación vamos a evaluar aquí sí el inventario de funciones de Chacón, el voluntario de funciones del voluntario de Chacón, que es una escala donde se mide ajuste social, mejora de currículum, autodefensa del yo, el estado de ánimo, motivaciones en valores y la motivación en aumento del conocimiento, ¿no? Esto es una escala pues, realmente conocida en el ámbito del voluntariado, pero que, por ejemplo, no está adaptada en el ámbito de los cuidados paliativos. En este sentido, sí que hay una de un autor canadiense, Claxton y Osfield, que tiene una escala de motivación para estos voluntarios específicas paliativos, que de hecho, en este momento en mi unidad de investigación estamos haciendo la validación al castellano, ¿vale? Pero aparte de eso es que apenas hay herramientas que miran en este área, ¿no? Sobre la satisfacción y esta variable, vamos a utilizar el índice de satisfacción de voluntarios con de Vecinas Chacón y Sueiro, con la subescala de satisfacción de las motivaciones específicas, la gestión y la organización y también la satisfacción en cuanto a las tareas, ¿vale? Yo no me estoy deteniendo mucho indicando cómo se mide y el número de ítems de cada herramienta porque entiendo que lo vais leyendo o que si no me podéis consultar de manera más directa, ¿no? Hay otras variables que queríamos incluir, como comenté anteriormente, quizás más cercanas al plano de lo que son los cuidados paliativos. En ese sentido pensamos que medir lo que es el miedo a la muerte podría ser interesante. Y en este sentido hay una escala muy conocida que es la escala del miedo a la muerte de Ortega y Martín Quirós. Es una escala que se suele aplicar bastante en este ámbito, ¿vale? Y que vamos a aplicarla a voluntarios, ¿vale? Pero es una escala destinada a población general. Entendemos que tiene cabida, entonces que podemos aplicarla sin ningún problema, ¿no? Y tiene una subescala que es el miedo al proceso de morir de otro. Son 8 ítems donde percibe a la persona su percepción sobre cómo otro está muriendo, ¿no? O cómo es ese morir de otros, cómo le afecta a uno mismo, ¿no? Y son unos ítems muy interesantes y que encajan bastante bien en torno a los voluntarios. Así que, bueno, pensábamos que podía ser interesante. En torno al análisis estadístico, pues vamos a hacer una descripción de las variables pues, de manera general, un descriptivo, pues una media, desviación estándar, demás. Un análisis bivariante relacionado con cada variable, con el tiempo de permanencia, que es la variable principal del modelo que estamos nosotros teniendo como modelo teórico, ¿vale? Y un modelo de regresión también en torno a la evolución de las diferentes variables en el tiempo. Y el programa que utilizaremos para analizar, pues el SPSS. Voy a seguir un poquito más y ahora os voy a comentar el plan de trabajo y el cronograma, ¿no? O cómo vamos a estar haciendo esto, ¿no? Cómo le metemos mano, cómo empezamos a trabajarlo. Pues mira, nosotros hemos establecido 5 momentos diferentes. Por una parte, la preparación del estudio, que es en el que estamos trabajando actualmente, el reclutamiento de la muestra, la aplicación de los cuestionarios, de las herramientas en sí y ese seguimiento, el análisis de datos y nos parecía muy importante incluir una línea de diseminación, una línea de comunicación de que la investigación se estaba desarrollando durante todo el estudio, ¿vale? Pues vamos a mirar un poquito más, paso a paso, cómo estamos haciendo esto, ¿no? En esta preparación del estudio, pues seguro que conocéis, ¿no? Una revisión bibliográfica, la elaboración de cuadernillo de recogida de datos, un pilotaje, esto es realmente importante para nosotros, pues para medir si las herramientas que estamos utilizando realmente son adecuadas para la muestra y para el objetivo de la investigación en sí. Después, pues elaboración del cuadernillo final y, por supuesto, la solicitud del permiso al Comité de Ética y Protección de Datos, ¿no? En este segundo momento, pues ya tenemos la reclutación de la muestra. Este estudio, y ahora en esta situación más que nunca, pues habrá momentos en los que se reclute la muestra de manera presencial, por así decirlo, pero la mayor parte de ellas pues se harán de manera digital, ¿no? Entonces, pues se presentará el proyecto a diferentes entidades, se le invitará a participar y los cuestionarios y las herramientas serán cumplimentadas de manera online en la mayoría de los casos, ¿no? Y por supuesto la firma del consentimiento informado, ¿no? Continuando, después, posteriormente, cuando tengamos la muestra, pues se va a aplicar a los cuestionarios, preparando la base de datos, la codificación, y esto es un poquito más como seguro de lo que sabéis, ¿no?
depurar los datos, su inclusión, un análisis y también la elaboración de un primer informe del primer año de seguimiento. Esto nos parecía muy importante, ¿no? Ir sacando datos de manera continuada para poder darnos cuenta del momento en el que estábamos y de dónde iba, de por dónde va la investigación. Y por eso lo de elaboración de ese primer informe al año, ¿no? Después, cuando ya tengamos toda la muestra, pues haremos ese análisis de datos de manera más global, se elaborará un informe final y sí que nos hace ilusión compartir con los voluntarios y las entidades participantes en el proyecto por los resultados de la investigación. Así que hemos contemplado también en este análisis de datos pues, la comunicación a las entidades de voluntariado, ¿vale? Y de los propios voluntarios. Y luego, por otra parte, en esa línea de diseminación contemplada a lo largo del estudio, para nosotros tenía mucho valor por la escasez de literatura en torno al tema o por la escasez de herramientas o por la escasez de literatura tan específica de voluntariado en cuidados paliativos, que se supiera que la investigación se estaba desarrollando, que aquellos pequeños grupos de investigación que están desarrollando trabajo en esta línea, pues que nos conozcamos y que de alguna manera pueda facilitar a relaciones y a proyectos comunes en algunos de los casos, ¿no? De hecho, mucho del sentido de yo estar aquí hoy contando el proyecto es ese, ¿no? El poder establecer mayores líneas de comunicación, ¿no? Pero bueno, no solamente es eso, son también presentar las líneas y los protocolos pues, a foros específicos de voluntariado, de cuidados paliativos y hacerlos llegar, ¿no? Realmente, que se sepa que esto se está haciendo. Y en relación a los resultados esperables, yo siempre digo que esta tesis es mi tercera hija. Entonces yo quería que tuviera un valor especial, ¿no? Un significado y que realmente se produjese algo. Mirad, yo creo que lo he comentado, esta tesis yo la desarrollo porque mi carrera profesional ha hecho que me dé cuenta de que las cosas, la experiencia de los voluntarios en cuidados paliativos se trabajan de una forma especial, ¿no? Ese voluntario suele tener unas características, ese tiempo suele ser uno, esos espacios, pero yo no tengo experiencia, me falta, por así decirlo, la teoría, ¿no? Que a lo mejor es como se empieza a hacer una tesis al revés de todo esto, ¿no? Entonces, esta tesis, el sentido de mi tesis es esta, ¿no? Yo tengo la práctica, pero me voy a buscar esa evidencia teórica, ¿no? Y no porque intente evidenciar lo que yo creo que sé, sino porque realmente intento contrastar esos datos. Así que la aplicabilidad de ellos y esos resultados, para mí este área sí que tenía, o este aspecto de la tesis, sí que tenía muchísimo valor. ¿Por qué? Porque quería verle ese resultado. Yo quería que la tesis o los resultados sirvieran para algo, no solamente a nivel descriptivo, sino que tuvieran una utilidad práctica. Por eso me parecía importante destacar en cuanto a resultados pues la novedad de la investigación, porque es que no existen modelos predictivos de permanencia aplicados al ámbito de voluntariado paliativo. Esto no existe y nos estamos dando cuenta de que cada vez el área, los proyectos están generándose más, especialmente ahora donde se están empezando a desarrollar proyectos de voluntariado digital muy importantes, donde entidades grandes como Caixa está apostando por esta línea de los paliativos y desde hace bastante tiempo viene financiando proyectos a nivel de cuidados paliativos a nivel nacional. Y esto no está evidenciado desde la investigación. Entonces, este aspecto a mí me parecía muy importante destacar. Y luego, por otra parte, es que los resultados pueden tener una aplicación en la gestión del día a día de muchas entidades y de muchas organizaciones. Porque si llegamos a saber cuáles son esas variables que predicen que un voluntario o una voluntaria se quede más o menos tiempo, esté más o menos satisfecho, esté más o menos integrado, eso va a permitir que la entidad ponga en marcha herramientas o actividades que faciliten que la persona se quede más tiempo y que su estancia en la organización sea más satisfactoria, ¿no? Por otro lado, la difusión de los resultados era también un resultado esperable pues, con gran valor para nosotros, ¿no? El hecho de que los resultados de esta investigación sean publicados en revistas de alto impacto y, si todo va bien, específicas en los cuidados paliativos, revistas de este área a nivel internacional, va a facilitar que la información esté ahí y que realmente foros específicos o foros muy concretos sepan
de por qué los voluntarios se quedan a colaborar y por qué los voluntarios empiezan también a colaborar en este área, ¿no? Y sobre todo esto tiene un valor porque está accesible a todo el público, pero también a nivel de profesionales sanitarios, donde la figura de este voluntario aún en ciertos aspectos o en ciertas áreas pues no está muy desarrollada por dificultades a nivel de gestión o por dificultades económicas, ¿no? Pero es otra manera más de evidenciar que este voluntario tiene una pieza muy importante en lo que es un equipo interdisciplinar que atiende a una persona al final de la vida, ¿vale? Y luego, algo también que me parecía importante destacar es que la método de esta investigación está desarrollada de una manera, podríamos decir, muy estructurada, pero muy replicable en tiempo. Es decir, que si cualquier otra persona, al concluir esta investigación, entiende que debe ser replicada porque hay otra variable que no se ha tenido en cuenta, porque la muestra no es adecuada, porque los resultados son no satisfactorios en algún aspecto, es que la pueden replicar perfectamente. Es más, yo quiero percibir esta investigación también como algo continuado, ¿no? Como por etapas, por bloques. Venga, pues ahora estudiamos esta parte, después podemos replicar añadiendo otras variables que también pueden nutrir la investigación, y entiendo que eso, al ser investigación, no tiene que estar centrado en un grupo específico, sino que tiene que estar abierto para que se haga verdaderamente ciencia e investigación y sea compartido por todos, ¿no? Así que después de esto, a mí me gustaría terminar con esta frase de Cicely Saunders. Algunos seguro que conocéis a esta autora. Ella fue una de las pioneras en torno al desarrollo de los cuidados paliativos en el Reino Unido, ¿no? Cicely Saunders es autora de libros como La rueda de la vida, que son realmente manuales de referencia donde acercan a la población la importancia de tener una humanización en esa atención final de la vida, ¿no? Y ella tiene una frase que a mí verdaderamente me gusta mucho y que toma mucho sentido en esto del final, donde dice, importa porque eres tú hasta el último momento de la vida. Es decir, nunca has dejado de ser tú. Nunca hay un momento en el que puede parecer que pasas de persona a paciente, de persona a número de expediente, pero Cicely Saunders defendía que eso no era así y que esa calidad de los cuidados, esa humanidad a la hora del atender en los cuidados paliativos venía sobre todo por eso, ¿no? Porque tan importante es una medicación que calme el dolor, pero también ayuda el poder hablar, el poder charlar, el poder conversar, el poder hacer una historia de vida. Y en ese sentido, esta frase recoge eso de una manera muy clara, ¿no? Así que esto es lo que yo quería comentaros esta tarde, ¿vale? Yo quiero daros las gracias a todos por el tiempo que habéis estado conmigo y bueno, estoy abierta a cualquier pregunta, comentario o cualquier aportación que queráis hacer. Espero poder responderla y si no, prometo tomar nota, buscar la respuesta y luego buscaros a vosotros para contestaros. Muchísimas gracias. Voy a dejar de compartir pantalla. A ver si no se me va el ratón. Eso es. Venga, lo dejo por aquí. Bueno, Inma, muchísimas gracias por tu presentación, muy bonita y aparte muy interesante lo que hacéis, especialmente porque tiene una aplicación muy directa a los resultados y para un momento tan complicado de la vida. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o tenéis una pregunta que hacerle a Inmaculada. Hay una mano levantada. No me manejo mucho con el Zoom, así que no sé si hubiese capaz de adivinar quién es. Ah, vale, María José, tienes la mano levantada. Puedes preguntar si quieres. Hola, Vale. María José. Hola Inma, bueno, lo primero, me ha encantado tu presentación, se nota que eres una apasionada del voluntariado, es un trabajo de verdad precioso, tanto el trabajo de voluntariado como el trabajo que tú haces y la investigación que planteas, muy útil, muy necesaria, sobre todo con lo que decías, ¿no? Que en estos tiempos que, en fin, que voy a contar que no sepamos todos, ¿no? Que es todo tan duro y que la gente lamentablemente está tan sola, ¿no? En esos últimos momentos de su vida. Yo te quería hacer un par de preguntas. Bueno, lo primero, que me ha encantado que sea un estudio longitudinal, porque me parece súper útil lo que vas a hacer de evaluar en distintos momentos. Simplemente tenía una pregunta porque me parece que has comentado que iba a ser durante 3 años la evaluación, la toma de datos, pero luego en alguna diapositiva he visto algo como mes 43, mes 48. Exactamente, porque a ver,
Jugamos con la dificultad, María José, o jugamos con la dificultad, ¿no? Tenemos la dificultad, yo creo, ¿no? De que ese reto de una muestra de 150 es compleja, es que es muy compleja. Porque, para que te hagas una idea, una entidad de cuidados paliativos que desarrolla un programa de voluntariado realiza 1 o 2 formaciones al año donde viene a incorporar a unas 10 o 15 personas, ¿no? Entonces, hay mucha dificultad a la hora de conseguir la muestra y entendíamos que quizás, que seguro íbamos a perder muestra por el camino, ¿no? Así que queríamos quedarnos con un tiempo, por así decirlo, extra, ¿no? O jugar con un poquito más por si teníamos que volver a desarrollar otro momento para seguir incorporando a más personas, ¿no? En la investigación, ¿no? Es por eso, por lo de los tiempos, ¿no? Vale, sí. Eso se traduce en una tabla Excel muy bien dinamizada, sabiendo en los momentos de todo el tiempo que se tienen que hacer. Me imagino, vas a acabar o amando o odiando el Excel, ya veremos. Y bueno, pues aprovecho justamente esto que me has comentado del tema de la muestra, de que incorporan pocas personas, ¿no? Pues un par de veces al año, porque yo te quería preguntar por el tema este de la muerte muestral, ¿no? Bueno, vosotros partís de que vais a tener una muestra de 150 participantes, pero yo creo que contáis, ¿no? Con eso. Va a haber gente que va a acabar abandonando el voluntariado y yo te quería preguntar si vais a lo mejor no son demasiados como para tener una muestra lo suficientemente importante o suficiente para extraer conclusiones, evidencia y demás, pero podría también ser interesante analizar las razones por las que las personas abandonan el voluntariado en función del momento o en función de distintos factores, porque a lo mejor lo contemplas ya, pero me pareció muy interesante porque al final comentas que todo esto, además de por incrementar el conocimiento, la base teórica y demás, porque también se puede utilizar para estas organizaciones, ¿no? Entonces podría ser interesante analizar eso, por qué una persona decide abandonar ahora pues, el voluntariado y si la organización es capaz de atajar esos casos para prevenirlos o bien para tratarlos en el momento en el que se den. Sí. Mira, María José, a ver si puedo contestarte. Esa parte que tú dices es realmente importante. De hecho, cuando un voluntario deja de colaborar en una organización, el modelo de gestión de voluntariado clásico lo que te viene a decir es que tú tienes que evaluar y medir los motivos por los que esa persona se va. Desde la obviedad para prevenir ese cese de colaboración y luego, sobre todo, pues para nutrir tu programa y enriquecerlo desde lo que pueda ser, a lo mejor, pues dificultades para mantener un propio voluntario, ¿no? En esta tesis, eso que tú comentas no está contemplado, ¿no? Porque ya de por sí tiene una envergadura importante y la verdad es que no tiene cabida por espacio que no por importancia, ¿vale? Claro. Pero todos los que estamos, o sea, el equipo con el que yo estoy desarrollando la tesis somos conscientes de eso y en algún momento fantaseamos con la idea de desarrollar alguna actividad de ese tipo, ¿no? O de decir, bueno, pues ya que estamos, ¿no? Pero no sé si vamos a poder abordarlo, no por falta de ganas, sino por falta de tiempo, a lo mejor, María José. Pero es muy interesante lo que tú has dicho porque realmente tiene un valor especial a la hora de poder saber por qué esa persona se va, ¿no? Sobre todo cuando hay casos, pues, a ver, entendemos que a lo mejor una persona se va porque ya no tiene tiempo, encontró un trabajo, circunstancias familiares, pero es que también a lo mejor en este ámbito sobre todo específico de los cuidados paliativos es que el irte pues porque te sientes identificado, por un síntoma de estar quemado, porque no has tomado descansos en diferentes momentos. Esos son momentos que, como tú dices, son muy importantes de cara a lo que es la gestión, ¿no? Que no deja de ser una gestión de recursos humanos, aplicado a un voluntariado con una muestra de personas, pero sí que tiene un valor muy importante, así que me alegro mucho que haya llegado a esa conclusión, María José. No, es que a mí la verdad me parece a mí el tema del voluntariado siempre me ha parecido muy interesante y me parece muy bonito. Y bueno, ya un poco por curiosidad más bien. Yo recuerdo cuando hice las prácticas, que lo hice en el ámbito social, los voluntarios, si no recuerdo mal, tenían como un momento con los terapeutas para ellos poder pues, expresarse y desahogarse. Y yo lo recuerdo, bueno, por ejemplo, en mi caso, yo soy una persona que empatiza un montón y por eso no me he dedicado ni a la psicología clínica, ni a la social, ni ningún ámbito que tenga que trabajar directamente con gente y con sus problemas, porque empatizo tanto que acabaría sufriendo con ellos y llorando, abrazándoles, etc. Entonces yo recuerdo eso, que los voluntariados tenían un espacio con los terapeutas para ellos compartir cómo se sentían, dificultades y demás. Yo imagino que en el centro en el que tú trabajas también tendréis un espacio similar, ¿no?
Claro, eso está establecido en lo que es el seguimiento de la acción voluntaria, ¿no? Nosotros lo tenemos establecido prepandemia, porque hay que diferenciar prepandemia, pandemia, pospandemia, ¿no? Sí. Pero en prepandemia nosotros teníamos reuniones mensuales con nuestro equipo voluntario dirigido desde psicosocial, desde el programa psicosocial, donde se ofrecían formaciones complementarias ante la detección de necesidades por diferentes motivos, pues, para abordar temáticas y demás. Y luego también eran espacios, como tú dices, donde se nutrían, ¿no?, de la experiencia y los comentarios, ya no solo guiados profesionalmente, sino también del resto de los voluntarios, porque en una acción así de voluntariado también hay que tener en cuenta que tú te formas como equipo, haces grupo como equipo, pero luego la actuación la desarrollas tú solito, ¿no? Tú eres el que se va solo a casa del paciente, tú eres el que entra a la habitación, si acaso a lo mejor con otra pareja que tengas, ¿no?, para entrar a la habitación de un paciente, ¿no? Pero claro, esos espacios son realmente importantes de cara a seguir con la formación continuada en el voluntariado, en la acción que le va a seguir formando, y luego también a nivel personal, porque es que estamos hablando de personas que se ven expuestas a una situación de pérdida continuada. Y ahí tan complicado es llevarla a un extremo de sobreimplicación como de no llegar a normalizar X situación. Entonces, generar esos espacios de comunicación o de entendimiento o de detección de necesidades de esos voluntarios son realmente importantes y están contemplados en lo que es la propia gestión de voluntariado, claro que sí. Claro, qué labor, Inma, de verdad que, wow, es increíble. Mira, cada cosa, es verdad que cuando uno empieza a colaborar en lo que son, o acercarse a lo que son el final de la vida como que llegas a cambiar un poquito, ¿no? Es como que aprendes a contemplar la vida desde a sentirte afortunado por lo que tienes, ¿no? Por dónde estás, ¿no? Pero yo creo que también tu visión del mundo cambia, ¿no? O tu percepción de la vida cambia, ¿no? Yo a mis niñas, uno de los cuentos que más le cuento siempre es el cuento de la oruguita crece, se transforma, mariposa y luego se hace capullo, ¿no? Entonces, poco a poco tú vas educando en lo que es también el morir, una fase cíclica, ¿no? Otra cosa aparte ya como vivamos la parte espiritual, las creencias religiosas de cada uno, eso es aparte, ¿no? Pero sí es muy importante, o al menos entendemos que el hablar se normalice, el hablar de la muerte. Y con esto no quiero decir que yo vaya con una espada ahí a Damocles, que cada uno tiene que tener su espacio, su momento, sus creencias, y todas son válidas, ¿no? Pero es que no nos educan para el morir. Y cuando de pronto una enfermedad, como pueda ser un cáncer o sea, terminal, te asalta, es que las personas lo pasamos muy mal. Porque es que no nos han enseñado para eso, ni en el cole, no, verás que todo esto pues se adapta a edades, proyectos, ¿no? Pero a mí siempre me ha parecido algo muy importante, ¿no? Entonces yo creo que esta tercera hija mía, que es la tesis, ¿no? Igual me va a salir la más madura, ¿no? La menos rebelde, ¿no? Porque la voy a dominar sobre todo, pero sí que tiene ese sentido, ¿no? De querer apostar o de querer hacer algo significativo y que tenga una aplicación práctica y algo que aporte, ¿no? Sobre todo que aporte, yo creo. Sí, pues me parece un trabajo, Inma, que es precioso. Dime la fecha prevista de defensa de tesis porque tengo muchas ganas de... Mira, María José, son 8 años y ya va por 7 y no sé cómo voy a acabar de aquí. He mandado a todo el mundo a merendar fuera hoy al parque para poder estar tranquila en casa porque si no viene alguien a decirme, mamá, ¿qué meriendo? Paco, corta esta parte del vídeo, por favor. Corta esto. Ay, la conciliación, la conciliación. Sí, pero lo reitero, de verdad, sumamente interesante tu trabajo. Se nota que eres una apasionada de esto y es precioso ver gente exponer algo por lo que siente tanto, eso, tanta pasión y que le gusta tanto. Y pues muchísima suerte, mucho ánimo y a ver si en algún momento recuperamos la normalidad o lo que vaya a ser ahora la normalidad, coincidimos por la UMA y seguimos charlando del tema que de verdad me parece muy interesante. Enhorabuena por la presentación. Gracias. A ti. Bueno, gracias María José por tu intervención también. ¿Hay alguien más que quiera preguntar algo? ¿Tenéis alguna duda más? Parece que no hay ninguna mano levantada, pero yo sí tengo una duda, Inmaculada. Venga, yo quería preguntarte, pero yo soy voluntaria en una asociación, en este caso de oncología infantil, y también hay enfrentarse a veces a la muerte de niños, que es bastante duro y demás. Ahora con la pandemia la cosa ha cambiado, pero siempre nos decían cosas que yo he visto que tú también has repetido.
por ejemplo, que el primer año es clave para comprobar la permanencia o no. Una vez que alguien ha superado el primer año, normalmente son voluntarios casi de por vida, ¿no? Que continúan muchísimos años, pero ese primer año es clave. ¿Habéis pensado también, no sé, extender un poco más el estudio a otros tipos de voluntariado? ¿Pensáis que los resultados se pueden también extrapolar a otro voluntariado? Pensamos que se puede hacer. Lo que pasa que es verdad que nos planteamos esto como etapas, ¿no? Esto es un primer momento de desarrollar esta investigación y bueno, y a ver por dónde nos salen los datos, ¿no? Pero sí que eso también lo tenemos en cuenta. Nos encantaría poder replicarlo, ¿no? De hecho, como he comentado antes, o sea, es que la método de este proyecto está diseñada así para que cualquiera pueda aplicarlo, ¿no? Y eso nos parecía muy importante, ¿no? Y en torno a esto que tú dices de que es realmente variable o dinámico ese primer año, es que verdaderamente es así. Yo recuerdo que en mi trabajo final de máster, una de las cosas que nos dimos cuenta en relación al analizar el tiempo de permanencia y las motivaciones por las que se quedaban, es que la correlación entre las variables era muy interesante para analizar permanencia y para analizar integración en la organización. Y llegamos, por decirlo de una manera así muy común, ¿vale? Muy de andas por casa, Carmen, pero a ver a esos voluntarios como creciendo como si fuese una persona. Es decir, una primera etapa de infancia donde te nutren, te forman, te preparan. Otro momento donde tú ya vas empezando a andar solito, ¿no? Pues ya empiezas a salir, te vas al cine solo, tal. Pero es que incluso detectamos en el año 3 de integración en la organización, o sea, de permanencia, cuando llevabas 3 años, tu punto de vista como voluntario era crítico con respecto a la organización. Es decir, era como una fase de, nosotros hablábamos como de adolescencia, ¿sabes? Pero en la medida en la que tú estés más integrado en la organización, en la medida en la que tú sientas que perteneces a ella y que la haces propia y que tú tienes un valor especial ahí, te vuelves más crítico, no porque seas más rebelde, ¿no? En ese sentido, a lo mejor la palabra adolescente no era así, ¿no? Pero sí porque eres como más demandante, ¿no? Ya llegas a conocer el proyecto, ya llegas a conocer lo que hacen, los beneficiarios y realmente te posicionas desde un punto de vista más crítico. Y ese dato salía y ese dato no lo esperábamos, Carmen. Y fue uno que realmente nos sorprendió muchísimo, porque eso no lo esperábamos, no lo habíamos contemplado, ¿no? Pero era como creciendo, ¿no? Después había un pico, creo recordar, ya yo estoy hablando de esto hace ya casi 7 años, ¿no? Pero había un pico en el que se estabilizaba, que era como ya un voluntario maduro, donde incluso apostaba por actividades que ya no tenían que ver con sus originarias, con las iniciales, sino con un voluntariado quizá, a ver cómo lo digo, más senior, ¿no? Donde actividades, tu perfil pues ya iba más pues, desde un rol formativo a otros voluntarios que se incorporaban, desde un rol más de estar integrado en la organización a nivel de gestión, ¿no? En comités de participación de voluntariado, no sé, pero era súper interesante ese dato, la verdad que, y no lo esperábamos, ¿eh? Y la verdad que no lo esperábamos y salió, ¿no? Pues muchas gracias, la verdad que es súper interesante el poder aplicar esa relación entre lo que haces en investigación, que luego tenga una aplicación muy directa, en este caso a la mejora de la práctica profesional, pero también a la calidad de vida de muchísimas personas, porque los voluntarios son necesarios también, como has comentado, dentro de todo el sistema integrativo y demás de acompañar al final de la vida. Que es bastante duro y que con esta pandemia hemos visto que difícil es, ¿no? Para muchas personas morir solos. Pues mira, sí, Carmen, sí, eso es verdad. Han tenido que llegar una pandemia para poner en valor esa parte, ¿no? Yo creo. Bueno, ¿queréis preguntar algo más o tenéis alguna duda que queréis transmitirle a Inmaculada? A mí sí me gustaría, bueno, antes es que si no callo, me espero al final porque yo suelo enrollarme, ya lo he dicho. Digo, antes de nada, quiero agradecerle muchísimo a Inmaculada porque es un tema de tesis doctoral de los que llegan, en el sentido de, supongo, hay muchos doctorandos y doctorandas que están haciendo su tesis y que llega la madre y le pregunta, hija mía, ¿tú qué haces de tesis? Y la niña dice, la doctoranda dice, yo estudio el mecanismo inhibitorio que afecta al líten, que determina la memoria anterógrada en la no sé qué. Y la madre se queda que no se entera de nada. Entonces, tu tesis es una pieza de investigación excelente, con una calidad científica buenísima, por lo que yo he visto, y que llega a la gente, que llega a la sociedad, ¿no?
Si consideras los 3 puntos esenciales de la temática de tu tesis, pues los 3 puntos son súper relevantes. Por un lado, lo que es el voluntariado, porque las personas voluntarias, como tú has dicho, es que realmente no son profesionales, serían como el pegamento que van uniendo pues, un montón de profesionales de diferentes temáticas y además que añaden un plus, ¿no? Y añaden pues, sus valores, su experiencia poco a poco para llegar a la gente, ¿no? Por otro lado, el otro punto de tu tesis que sean los cuidados paliativos, porque lo que tenemos todo el mundo claro es que nos vamos a morir, ¿no? Y en muchas ocasiones, la gran mayoría, pues necesitamos de esos cuidados paliativos, ¿no? Si no nosotros en este momento, personas que tenemos cercanas, ¿no? Creo que es un tema que toca mucho, que está dentro de los retos de la sociedad. Y el otro punto, el de permanencia, pues, ¿qué me dice? Pues no solamente que estén estas personas, estos voluntarios, sino que se mantengan en el tiempo, ¿no? O sea que me parece chapó. Y metodológicamente lo que he visto me ha gustado mucho. Y yo tenía una pregunta. He visto que las variables, o sea, todo lo que va a medir me parece súper coherente, muy bien meditado. Y mi pregunta era si habéis planteado, o a lo mejor porque todo no lo podéis medir ni podéis acotar, ¿no? Si habéis pensado en tomar medidas, otro tipo de medidas, pues psicológicas, en el sentido de, por ejemplo, medir, si coges cosas de psicología social, medir el altruismo. Por ejemplo, el altruismo hay muchos tipos y está súper relacionado, perdona, con el voluntariado. Hay diferentes perspectivas del altruismo, lo del altruismo recíproco, por ejemplo. No sé si habéis considerado en tomarlo como variable. Y luego quizá también algunas otras que lo ha dicho María José en algún momento, variables que serían más de personalidad, como puede ser la empatía. Si el hecho de que tú permanezcas más como voluntario depende de aspectos de personalidad que tienen esas personas. No sé si ¿lo habéis planteado o simplemente que haya dicho Pedro? Pues sí, lo podíamos haber planteado, pero es que hay que acotar, porque esto no lo podemos evaluar, ¿no? Mira, por ahí voy a ir. A ver, todo lo que sea altruismo, conducta prosocial, es verdad que es súper interesantísimo y hay herramientas muy, muy buenas, ¿no? Que pueden ayudar a desarrollar la investigación, ¿no? Pero es que no hay más espacio en la tesis, no hay más espacio. Yeah. Pero sí que lo que tú dices Yeah. es súper interesante, ¿no? Y sobre todo intentar ir más ahí a la personalidad de ese voluntario. Pero mira, una de las cosas que nos planteamos nosotros en esta tesis era, o sea, en esta investigación, ¿no? Hay que sembrar la primera piedra. Y esa primera piedra pasa, pues, nos guste más, nos guste menos, Pedro, por un perfil sociodemográfico, un análisis de las variables clásicas estudiadas y una aplicación y meter algunas de ellas, bueno, que nos den un poco de juego para quitarnos el sabor de boca de hacer realmente lo que queremos, ¿no? Y eso son miedo a la muerte, eso es utilidad percibida y eso es, bueno, pues las que hemos conseguido meter, pero es que realmente no da más. Es que a mí el miedito que me da en el pilotaje del cuestionario es que me van a salir muchos ítems y la gente se me va a cansar, es que ya lo veo a la práctica, ¿sabes, Pedro? Entonces, es verdad que lo que tú comentas es muy importante. De hecho, en esto en voluntariado, en paliativos, sobre todo se investiga muchas veces con Quali. Claxton es un canadiense, es un... que es quien más ha desarrollado investigaciones en este sentido, ¿no? Él tiene un grupo de investigadores muy potente, ¿no? y publica mucho, ¿no? Y hace mucha quali. Y con la quali, bueno, pues de alguna manera tú consigues códigos, consigues variables que luego puedes empezar a desarrollar pues herramientas o lo que quiera que sea, ¿no? Pero es que hay que empezar por, como mi director me dice, ¿no? Que hay que empezar la casa por los cimientos, ¿no? No te vayas porque no te puedan las ganas, ¿no? Por aquí. Él siempre me dice, termina pronto y así puedes empezar por otra cosa. Pero es verdad, es que lo que tú dices... Inmaculada, lo que justo estás diciendo, perdona, lo que justo estás diciendo es que, entre líneas, es que necesitas un cuarto hijo. Es decir, que es el tercero para delimitar el campo y luego otro hijo Pedro, para ir un poquito más allá. Mira, Pedro, otro momento que tienes que cortar. Un cuarto hijo es el divorcio. Eso no se contempla. Madre mía. Me ha gustado mucho, de verdad, enhorabuena la temática. Muchísimo. Solo otra cosa, y ya de verdad me callo. Mira, a mí me encanta hacer de abogado del diablo. A ver, venga. Entonces te voy a Eso decir, es aprendizaje mira, siempre, Pedro.
Lo hago siempre, ¿eh? Venga. Digo, mira, Inmaculada, me parece estupendo evaluar la permanencia en el voluntariado, pero yo te diría, siendo abogado del diablo, te diría, es que no es bueno que los voluntarios permanezcan de voluntarios. Es decir, Ya. si tú eres voluntario, lo ideal sería que tú, como voluntario, adquirieras una serie de actitudes, de habilidades, de estilos de vida, de estrategias de afrontamiento, y cuanto antes fuera, para que eso ya lo aplique, pues tú ya estás formado. Entonces, lo que nos interesa a nosotros es que haya periodos cortos de voluntariado. Digo yo no pertenezco a voluntariado, ¿no? Pero siendo abogado diría, bueno, es que lo esencial no es tanto que permanezcan, sino como reclutar a gente que sea voluntaria. No sé si me explico. Y que hubiera un periodo de tiempo, 2 o 3 años voluntarios, y luego ya relevasen a otras personas que se formasen en esos valores, características de personalidad, etc. ¿Tú qué Yo opinas? entiendo en parte lo que estás diciendo, pero es verdad que ese como dar paso a otro, yo lo entiendo como más hacer otras actividades que realmente puedan darle valor o puedan utilizar los conocimientos y la experiencia que tú has aprendido durante el tiempo colaborando, ¿no? Porque a lo mejor es verdad que 5, 3, 2 años, pues personalidades pueden hacer que uno se canse de colaborar o que no quiera seguir haciéndolo, ¿no? Pero es que sobre todo en el área específica de lo que son los cuidados paliativos. Es que la gente se tiene que tomar descanso. Es que yo muchas veces que le digo a la gente un tiempecito fuera se me enfadan, ¿no? Pero realmente, o sea, el valor de esas experiencias es muchísimo, ¿no? Como para dejarlo ir, ¿no? Entonces, quizás la vuelta que yo le daría a tu comentario sería vale, entiendo que es importante en algunos momentos pues tomar un respiro, un descanso, pero no por dar paso a otro, no porque valore más lo nuevo, la energía nueva, sino porque te prefiero ahora en este lado por todo lo que has aprendido, ¿no? Es como un seguir avanzando, ¿no? Yo diría. No sé si te he contestado. Sí, no, si ya digo, la pregunta esta de, yo creo que es importante las dos cosas. Por lo que iba era, es decir, si tú ya eres voluntario y llevas años siendo voluntario, tú aunque no estés en voluntariado, lo vas a hacer bien. Entonces, por eso decir, pues cuanta más gente sea voluntaria, mejor. Enhorabuena, Pedro, fíjate que yo siempre digo, cuando empiezo una formación, digo siempre esto de, con la buena voluntad no basta, con la buena voluntad se hacen muchas cosas, pero hay que prepararse para lo uno que va a hacer, porque ni queremos que tú hagas daño a nadie, ni queremos que te hagas a ti mismo, ¿no? Entonces, cuidadito con quien entra, ¿no? Muchas veces podríamos decir. Enhorabuena, te tenemos que llamar dentro de unos años para que en nuestra charla interdoctoral pues nos cuentes los Ay, ojalá sea resultados, así, ¿no? ojalá pueda. Ojalá. Muchas gracias. Nada, a ti, Pedro. Bueno. Pues bueno, si no hay... Carmen, despedimos. Sí, perdón, estaba hablando sola con el micro apagado. Despedimos ya, supongo que ya no hay más preguntas. Pues nada, muchísimas gracias a todos por participar y a Isma por esta charla tan interesante. Y nos vemos pronto en la próxima charla que será por parte de la Universidad de Granada, dentro de aproximadamente unos 20 días o así. Y ya los que no habéis puesto vuestro nombre en el chat, ponedlo por favor y la universidad a la que pertenecéis para poder tener un control de la asistencia. Y no sé, Pedro, si tú quieres comentar alguna cosilla más. Pues nada más, que os cuidéis mucho y que tenéis que venir sí o sí a la siguiente también, ¿eh? Claro que sí, claro que sí. Pues nada, Pues buenas nos vemos en tardes. la siguiente. Pues muchas gracias a todos y Cuidado. nos vemos Gracias. viendo. Muchísimas gracias otra vez, Inma, por la presentación y nuevamente a los coordinadores de los programas de doctorado por organizarlas, porque hasta ahora han sido muy interesantes. Muchas gracias, María José. Gracias, María José.